En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, La Fe y el Arrepentimiento. El día de ayer mencionamos nada más lo que es la parábola del sembrador. Bueno, por cierto, este último fin de semana de este mes de mayo, del 26 al 28, tenemos nuestro gran congreso de la intercesión. Ahí los estaremos esperando en el redil. La parábola del sembrador. Quisiera resaltar algo muy concreto para comenzar acerca de la parábola del sembrador. Dice el versículo 8, Jesús hablando. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y dio fruto al 100 por uno. Hablando de estas cosas, Jesús decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús nos habla acerca de lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Recordemos que él habló este lenguaje con un hombre llamado Nicodemo. Entonces aquí vemos. Otra parte cayó en buena tierra y nació y dio fruto. Entonces habla acerca del nacimiento. Claro, estamos hablando de aquella parábola donde el sembrador dice que salió y comenzó. Sembró en algunos tipos de tierra. Vamos a verlos, por cierto, un poco más adelante. Pero una parte cayó en buena tierra. La que cae en buena tierra dice que nace. Eso tiene que ver con el nacimiento espiritual. Hay personas que reciben a Cristo, que reciben al Señor, reciben su palabra. Nacen de nuevo. Pero ¿qué es lo que dice así aquí? Y nació y llevó fruto al 100 por uno. A partir del nacimiento espiritual, yo he de llevar fruto. Entonces no se quedan simplemente con el nacer, sino que llevó fruto. El de ayer compartimos algo, lo que Juan el Bautista nos exhortaba, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento me debe llevar, a que yo dé fruto. Claro, que dice algo muy interesante, haced frutos, hacer. Entonces, una vida fructífera representa que efectivamente yo me he arrepentido. Siguiendo con esa tónica, está el nacimiento espiritual, pero aquella buena tierra donde cae la semilla lleva fruto. No se queda simplemente con el nacer, sino el llevar fruto. Y mire lo que dice aquí, y lleva fruto al 100 por uno. Versículo 11. Esta es pues la parábola. Aquí el Señor nos interpreta a continuación la parábola. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Bueno, la palabra es que cae en mi vida. Alguien me comparte de Cristo, alguien me comparte de su palabra. Recordemos que el centro, la razón de ser de la palabra de Dios es Cristo. Entonces alguien me comparte del Señor a mí por medio de su palabra y me hablan de algunos pasajes bíblicos. De Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces me habla que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Y me lo referencia por medio de su palabra. La semilla es la palabra de Dios. Versículo 15. Y vamos a detenernos en aquella buena tierra. Dice, mas la que cayó en buena tierra. La semilla que cayó. La palabra de Dios que cayó en buena tierra, recordemos aquel versículo 8, que fue con el cual iniciamos el día de hoy. Estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, la buena tierra es la que Dios tiene para mí. Bueno, esto me recuerda un poco a lo que tiene que ver con los tiempos mosaicos, que Moisés sacó al pueblo de Egipto, porque Dios así se lo dijo, esclavitud, a la buena tierra. O sea, llevaría al pueblo de Israel a la tierra que fluye leche y miel. La buena tierra es la que Dios tiene para mí, es la vida abundante. Recordemos, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor nos dice en Juan 10:10, a eso vino el Señor. Pero la buena tierra depende de la decisión de mi corazón. ¿Cuál es la decisión de mi corazón? La buena tierra. ¿Saben cuál es la buena tierra? La buena tierra representa aquella vida que se arrepiente,
Miren que ahí está abonada. Recordemos que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, que yo decido cambiar, pero lo hago por medio de la fe. Yo tomo una decisión de fe, la tomo allí, la tomo en mi corazón, tomo la decisión de arrepentirme. La mayoría de la gente no quiere arrepentirse, dice, no, pero es que yo no he hecho nada malo, pero es que yo no quiero cambiar mi estilo de vida. Entonces yo tengo que creerle a Dios y a su palabra. La buena tierra representa, o más bien depende de la decisión de mi vida, de la decisión de mi corazón. Esa es la buena tierra. No quiere decir de que usted nace necesariamente bueno, no, de que usted es bueno y que no necesite de Dios y que no necesita arrepentimiento. La buena tierra, de una manera bien particular en la palabra de Dios, es aquella que está dispuesta, es aquella que recibe, claro, que recibe la semilla, la recibe bien, recibe muy bien el abono, recibe muy bien el agua, la absorbe bien. Esa es la buena tierra. Aquella que toma la decisión de arrepentirse, aquella vida que dice, sí, yo me arrepiento y tomo esta decisión de fe. La buena tierra es aquella que recibe y retiene la palabra de Dios. Esa es. Recibe y la recibe con todo. La retiene la palabra de Dios. Retiene aquella semilla, la buena tierra, porque tomó la decisión de fe, de arrepentirse. Pero también recordemos algo. Claro, la semilla es la palabra de Dios. Pero ¿es que acaso Jesús no es la palabra viva? Él es la palabra viva, porque Él es el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, la buena semilla sí es la palabra de Dios, pero ¿quién es la palabra viva? Jesús. Cuando usted toma la decisión de recibir a Cristo, miren que aquí tiene que ver con recibir y retener. Usted recibe a Cristo y retiene la palabra de Dios. Cuando usted recibe a Cristo, usted nace como aquella semilla que me dice el versículo 8, que acá en buena tierra nace. Pero cuando usted retiene la palabra de Dios, usted lleva fruto. Miren qué interesante esto. Otra semilla, una parte de la semilla que tenía, una semilla cayó en buena tierra, aquella que está dispuesta, aquella que toma la decisión de arrepentirse, que dice, sí, yo me arrepiento, necesito de Dios. Nace. Jesucristo es aquel, o sea, la palabra viva es aquella palabra, es aquel Jesús, es aquel Cristo, al cual yo recibo, como aquella tierra recibe la semilla. Y llevo fruto al 100% cuando yo retengo la palabra de Dios. No se trata simplemente de nacer, bueno, simplemente no, eso es algo, obviamente que el nacer espiritualmente me da la vida eterna, sino de llevar fruto. Se trata no solamente de recibir, sino de retener la palabra de Dios en mi vida. Pero también vemos que la buena tierra es aquella que lleva fruto con perseverancia. Entonces, la semilla, ahí cae. La palabra de Dios, la palabra viva, permite que yo nazca. Nace. Pero recordemos, la palabra de Dios que es la semilla, la cual yo retengo, es aquella la cual a mí me permite llevar fruto, tener una vida fructífera. Recordemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, entre otros. La buena tierra. Deuteronomio 8:7 me dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes. Dios es el que me introduce en la buena tierra. Una tierra, una vida de arroyos es aquella que lleva fruto. Recordemos lo que el Señor nos compartía. Claro, que cuando yo le recibo a Él, dentro de mí comienza a brotar una fuente de agua viva. En eso consiste la buena tierra. Cuando yo recibo a Cristo, cuando yo retengo su palabra, esa tierra es buena. Cuando yo recibo a Cristo, cuando yo recibo, claro, al Espíritu Santo de Dios, cuando yo bebo de Él, entonces dentro de mí hay una fuente, o sea, arroyos de aguas, una tierra de fuentes y manantiales. Entonces,
Mi vida es fructífera. Esa es una vida llena del Espíritu Santo de Dios. La buena tierra, el arrepentimiento y la buena tierra. Vamos ahora. Señor, es necesario, sí, nacer de nuevo como tú así se lo dijiste a Nicodemo. Pero aquí tú me hablas del nacer. Pero no solamente el nacer, sino, Dios, el llevar una vida fructífera. El llevar fruto. Pero Dios, como aquella buena tierra no viene de mí mismo. No. La buena tierra, ¿qué significa eso? Es como aquella tierra que ha sido ahí tratada, que ha sido primero preparada, pero es preparada mediante el arrepentimiento. Es el decirte, Señor, yo te necesito. Yo reconozco que yo te necesito. Reconozco mi pecado, reconozco, Señor, que he faltado. Esa es la buena tierra. Señor, y aquella buena tierra es aquella que recibe aquella semilla y por lo tanto nace. Pero aquella buena tierra no se queda allí, sino que lleva fruto porque retiene tu palabra. Aquella palabra, Señor, de salud para mí. Gracias, Jesús, porque tú eres la palabra viva que ha nacido en mi vida, en mi corazón. Ahora, Señor, que en mi vida siempre se mantenga la buena tierra, que retenga tu palabra siempre y que lleve fruto al 100%. Ahora, que nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra viva, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en nuestro programa en Teoterapia y Meditación. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo en la hermosa Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regalen un me gusta ahí en su dispositivo, si este programa pues le ha gustado precisamente, y lo compartan con quien usted considere que lo puede necesitar en este día. No olvidemos, este último fin de semana de mayo, del 26 al 28, tenemos nuestro gran congreso de la oración, dentro del año de la intercesión, en el Redil. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.